7 de la mañana, 20 minutos, amigas y amigos, 12:21. 096-608-850 para que ustedes sigan también acompañándonos. Y bueno, también si ustedes quieren y desean hacer alguna consulta al invitado de hoy tenemos en estudios al invitado, al fiscal doctor Enrique Viana, que lo tenemos aquí junto a nosotros y le damos los buenos días y bienvenidos a Radio 1010 a Primeras Noticias. Buen día, muchas gracias por la invitación. El gusto y el placer de tenerlo junto a nosotros y bueno, conjuntamente con todo el equipo ya conformado, bueno, Ivana, Elsa, que ya estamos todos prontos para comenzar la entrevista, Elsa, en esta mañana. Exactamente. Muy buenos días, Viana. Gracias por estar por acá. Acá estoy anunciando su presencia en estudios a través de Twitter. Un hombre usted que usa bastante Twitter. Sí, es cierto. Es a veces una especie de descarga emotiva. Un desahogo. Un desahogo, ahí está. Creo que muchos lo usamos así. Trato siempre de hablar de los temas que más me interesan o que más me llaman la atención. Si bien soy un hombre, por ejemplo, que me gusta mucho el deporte y trato de evitar todas las consideraciones deportivas. Y de Peñarol, obviamente. ¿Fue ayer al estadio? No fui. No fui. Siempre tuve una tesis media rara que creí que siempre que el estadio de Peñarol debía ser el estadio Centenario. Pero bueno, ese es otro problema. Buena conclusión. Usted sabe que yo estuve, justamente acá estoy en su cuenta de Twitter. Y hablando del tema fútbol, vi que estuvo tuiteando últimamente en estos días bastante sobre el tema fútbol. Y sobre todo hablando del estadio del campeón del siglo y de las fiestas que se organizaron allí, de la empresa Tenfield concretamente. Sí, justamente no tuiteé sobre deporte o sobre fútbol, digamos. Hay un tuit que me llamó la atención que dice: hay muchos que aún temen reconocer que existe una corporación privada uruguaya con mucho, pero mucho poder llamada Tenfield. Esto usted lo tuiteó el 30 de marzo, ayer. Sí, exacto. Sí, lo que nosotros hemos venido hablando durante mucho tiempo sobre la existencia de grandes corporaciones privadas, grandes empresas privadas, que en muchos casos no tienen patria. Nosotros hablamos de grandes corporaciones anacionales, cuando hablamos de Botnia, de Montes del Plata, de Monsanto, de lo que en algún momento se insinuó como Aratirí, aunque podemos hacer una discriminación ahí con respecto a Aratirí. Yo creo que nosotros tenemos algunas corporaciones nacidas en el Uruguay, aunque ya superan las fronteras, y creo que entre esas grandes corporaciones privadas, esas grandes empresas con mucho poder, está Tenfield. Creo que realmente es así. Es una empresa con mucho poder, con mucha llegada, con mucha influencia, con mucho lobby a nivel gubernamental, todos lo sabemos, y que tiene la trascendencia, fíjense ustedes, de que yo soy un convencido de que alguna todo el tema del caso FIFA, cuando refiero al caso FIFA me voy hasta Joseph Blatter, ¿no? Tiene su origen en una denuncia realizada por esta gran corporación llamada Tenfield. Uh-huh. Aquí lo primer indicio que nosotros supimos que algo se estaba pasando cuando en determinado momento agentes del FBI vinieron a hablar con uno de los abogados principales de esa empresa. Entonces, hay veces que hay que reconocer que el poder privado está ganando terreno sobre las instituciones públicas. Y para eso hay que reconocer cuáles son esos sujetos. Yo los he llamado alguna vez los nuevos señores feudales, ¿no? Estamos volviendo en alguna medida, retrocediendo de los estados-nación hacia el estadio, hacia la etapa histórica anterior, que es la de los señores feudales. Eso no lo dice solamente quien habla. ¿Qué tipo de poder tiene Tenfield? ¿Económico? Sí. Económico, político, de acaparación de una cantidad de actividades muy, muy conocidas, por lo general actividades populares, por lo general bien vistas cuando se administran bien por parte del ciudadano común. Pero la influencia y de muchas decisiones se notan claramente en todos los ámbitos, en el ámbito político, judicial, eso es así. ¿Es un poder que corrompe de alguna manera o no? O sea, ¿es un poder corrupto el de Tenfield o no? No, yo eso no lo puedo afirmar y no me corresponde a mí hacer esa afirmación. Lo que sí puedo decir, lo he mencionado muchas veces, y no relacionado con esta empresa en concreto,
de que cuando los intereses públicos se mezclan o se favorece la mezcla de los intereses públicos con los intereses privados, los que salen perdiendo son los intereses públicos. Estamos disolviendo ciertamente los intereses públicos y eso lo vemos con una cantidad de actividades. Cuando, o sea, con la presencia del poder de Tenfi se disuelven los... Yo no sé si exclusivamente con el poder de Tenfi, con el poder de ciertas empresas privadas, los intereses públicos empiezan a tambalear. Si miramos la Argentina, por ejemplo, los episodios que están ocurriendo en la Argentina, y cuando observamos determinados personajes de la actividad privada argentina, que tienen una vinculación muy fuerte con funcionarios o con exfuncionarios públicos de alto rango en un estado como la Argentina, tenemos que saber que nosotros tampoco escapamos a esa realidad. Yo vengo sosteniendo hace mucho que nosotros estamos entrando, cuando digo nosotros, digo en general los estados-nación, ¿no? No solo el Uruguay, que son estados muy... ¿Qué vulnera los intereses de la ciudadanía? Cuando usted representa, se asocia a determinados intereses privados, defiende determinados intereses privados, desguarece, deja a la intemperie los intereses públicos. Eso es inevitable, ¿no? Cuando yo siempre soy muy crítico, no de ahora, de mucho tiempo atrás, en el famoso corte de cintas, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un gobernante cortando las cintas de la inauguración de una empresa privada? Si un gobernante va a cortar las cintas de la inauguración de una carretera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está perfecto. Pero si va a cortar las cintas de una empresa privada, ahí ya sospechamos que va a cortar las cintas porque la empresa lo invitó, porque algún favor la empresa se siente... Hay un interés de por medio. Ahí está, respecto del interés público ese. Más allá de que la obra sea en beneficio de la sociedad y una cantidad de cosas. Yo creo que en un Estado republicano hay que distinguir claramente las cuestiones de derecho público y de derecho privado. Hoy hay una tendencia, que incluso llega a niveles doctrinarios, ¿no?, de creer que la actuación del Estado asociado a intereses privados, tenemos una ley, la famosa ley de las PPP, que así lo viene a reconocer en forma directa, tenemos leyes que han habilitado la creación de sociedades anónimas. Fíjese usted que tenemos una entre tantísimas con grandes problemas que hoy es Gas Sayago, que es el tema de la regasificadora, por poner un ejemplo en muchos, ¿no? Yo creo que esos pasos han sido equivocados. Que con esos pasos yo no digo que sean pasos corruptos, sí lo que digo que son pasos que pueden favorecer o que le abren las puertas a la corrupción. ¿Por qué? Porque en la medida que el Estado tiene sociedades anónimas, evade los controles públicos, por ejemplo. Y al evadir los controles públicos se debilita la República, y al evadirse la República se le da apertura a maniobras sí corruptas y sospechosas, ¿no? A ver, usted cuando hacía referencia a la República Argentina, ¿lo estaba comparando con qué casos en Argentina? Y estamos viendo los episodios de Lázaro Báez y de Cristóbal López y la influencia que tienen o han tenido en las decisiones de los gobiernos anteriores. Ese es un ejemplo muy grosero y muy claro, ¿no? Estamos viendo sobreprecios en determinadas actividades del Estado, desde el Estado favorecimiento para que determinado empresario se repita en la concesión de determinadas actividades u obras. Cuando vemos eso, vemos un fenómeno que ha sido descrito, ya le digo, por los administrativistas de hace mucho tiempo. Vemos los fenómenos de los estados paralelos, ¿no? Hay un estado oficialmente constituido, institucionalizado, y junto a ese estado, en las sombras, se manejan determinados intereses privados que ganan licitaciones habitualmente, que obtienen beneficios, y que la sospecha, que es lo que hoy en Argentina se está viendo a veces con mucha claridad, es que esos sobreprecios terminan siendo divididos entre el funcionario público que favoreció el negocio y el funcionario privado. Ese tipo de cosas debe ponernos en alerta. Bueno, si vamos a otro ejemplo, tenemos que ir a lo que está pasando en Brasil. Acá justamente el diario El País hoy trae un artículo que dice el 93% de compras estatales son a través de adquisiciones directas. Bueno, ahí está. Esos son fugas de los controles del derecho administrativo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bajo la tesis de que el Estado es una maquinaria lenta, que demora en sus decisiones cuando tiene que hacer determinadas actividades, se ha pasado a soltar las riendas de los controles. Entonces, en la medida que se sueltan las riendas de los controles, que se permiten, por ejemplo, a veces con autorización legal en determinados montos, las negociaciones directas, eso provoca la debilitación de los controles. Para algo existen los controles. Ahora bien, ¿esto es práctica del Frente Amplio o es práctica de todos los gobiernos, de todos los partidos? No, mire, yo creo que esto es un proceso que viene de mucho tiempo atrás.
le puedo decir que hasta incluso es un proceso que viene desde los orígenes de muchos de los entes autónomos del Uruguay. El Uruguay tuvo la necesidad de creación de entes autónomos, un fenómeno que no se repite en otros países del mundo. ¿Qué fueron los entes autónomos? Empresas como ANCAP que trataron, o UTE que trataron de tener el monopolio de actividades que no estaban siendo desarrolladas en aquel momento en el país. Cuando esos entes autónomos, yo incluso insisto con esta expresión, ente autónomo del Estado o servicio descentralizado del Estado, y rechazo la expresión empresa pública, porque ya la expresión empresa pública supone combinar elementos del derecho privado con el derecho público, y ahí es donde empiezan los problemas de los aflojes, de la falta de control o de la supresión de los controles que hacen a la función pública. Quizás tengamos que pensar que estos males, que hoy estamos viendo la etapa más decadente, si usted quiere, obedecen a esa concepción de Estado que tenemos, de un Estado que tiene que hacer negocios privados. Cuando un Estado se ve obligado a hacer negocios privados, a hacer actividades privadas, como puede ser el refinado de combustible, como puede ser el suministro de energía eléctrica, y le obliga a estar en un contacto permanente con la actividad privada, allí obviamente estamos creando un caldo de cultivo muy, muy peligroso para los eventos de Acá corrupción. en Twitter hay una persona que pregunta, ¿el gobierno de Mujica condonó gran deuda de Tenfield? Bueno, eso es el Estado, yo prefiero hablar del Estado, porque cuando un gobierno actúa... Sí, es el Estado, y el Estado vamos a aclarar quiénes somos el Estado. Sí, por supuesto. Ahí hubo hay que una condonación de una deuda tras un proceso judicial donde unos decían existe la deuda y otros decían que no existe la deuda. Hubo opiniones, se recabaron opiniones de consultores externos. Esos consultores externos, no del Estado, fueron contra la opinión de los técnicos del Estado que decían que había deuda. En fin, es un asunto que da para hablar mucho, y con los elementos a la vista llegar a conclusiones a veces... Pero ¿es verdad que el Estado uruguayo condonó, durante el gobierno de Mujica condonó una deuda grande a Paco por eso Casal? le planteo el tema en estos términos, que es hasta donde yo lo conozco. El Estado reclamaba una deuda judicialmente en función de los servicios técnicos profesionales de la DGI. Eso fue contestado por la empresa diciendo de que no tenía una deuda, incluso había, y hubo distintas consultas de distintos abogados y profesionales externos que dijeron que no había deuda, y el Estado optó por decir no hay deuda. Si eso supone no seguir cobrando la deuda. Si llegamos a la conclusión final, eso supone perdonar la deuda. Volvemos al inicio del razonamiento. Si existía deuda. Si no existía deuda, supuso actuar de acuerdo a derecho. Lo que llama la atención allí es que se despreciaron las opiniones técnicas de los servicios profesionales del Estado y se sustituyeron por una opinión técnica de otra empresa privada que fue consultada a los efectos de saber si había deuda o no había deuda. Este artículo del País que dice que el 93% de las adquisiciones ahora se hacen en forma directa y no por licitación, como se acostumbraba a hacer. Y usted dice, bueno, estos intereses público-privados, en realidad, desde que existen las empresas públicas en este país, existen los intereses intereses entre las autoridades de las empresas públicas y los privados, y eso genera una corrupción. ¿Ha aumentado esto o sigue siendo lo mismo de antes? Yo le voy a contestar con una expresión que en algún momento hizo Francis Fukuyama. Francis Fukuyama, filósofo, pensador, asesor de George Bush, en su momento en el gobierno de George Bush, sostenía algo que a mi juicio, a mí siempre me llamó mucho la atención. Y él dijo, los funcionarios públicos solo tienen intereses privados. Eso supone destruir lo que nosotros concebimos como república. Totalmente. Si nosotros partimos de la base que los funcionarios públicos solo pueden tener intereses públicos, en ocasión del ejercicio de la función, sobre todo, solo intereses públicos, decir que los funcionarios públicos tienen intereses privados y se mueven por intereses privados supone prácticamente destruir, deconstruir totalmente el concepto de Estado. Yo el otro día venía haciendo un razonamiento también en este sentido. Nadie como funcionario público se puede enriquecer. Si vamos a los ingresos de lo que son los funcionarios públicos, al menos lo que son los ingresos de los funcionarios públicos uruguayos, desde el más encumbrado hasta el más humilde, nadie se puede enriquecer siendo funcionario público. Y también tengo la sensación en los últimos tiempos
que siendo empresario privado nadie se puede enriquecer, tampoco en forma desmedida. Creo que a veces lo que ocurre, estoy observando, insisto, mucho lo que está pasando en la Argentina y en el Brasil, porque se está mostrando, se ha decorrido el velo y estamos viendo la realidad, que casualmente funcionarios públicos se enriquecen y empresarios se enriquecen de sobremanera, a partir de los nexos, de ese tipo de nexos entre el Estado, entre los funcionarios públicos y los funcionarios privados. Es como que la asociación de intereses públicos y de intereses privados se ha convertido en una especie de cueva, de Alibaba, si ustedes quieren, de donde se puede sacar mucho dinero. Y eso lo estamos viendo hoy en España. Vamos a poner otro ejemplo. En España, que toca hasta aspectos que hacen a la propia monarquía. Hay empresarios privados que abusan de la teta del Estado, por llamarlo en términos más criollos, si quieren. ¿Y esto se está dando, por ejemplo, se dio en ANCAP? Bueno, es parte de lo que se está averiguando y se está investigando. Yo no soy fiscal penal, y le corresponderá a algún fiscal penal intervenir oportunamente, ¿no? Yo creo que ya debió haber intervenido algún fiscal penal en este tema y no esperar que la denuncia venga desde la política, ¿no? Con los famosos conceptos, yo el otro día he visto algunas declaraciones de la judicialización de la política o la politización de la justicia, ¿no? Los dos fenómenos que a veces pueden darse, ¿no? Pero por eso es importante tener jueces y fiscales independientes que puedan iniciar una investigación por su propia voluntad y no esperando que alguien les dé el visto bueno para actuar en materia de justicia, ¿no? Y también me remito en eso a lo que está pasando, buenos ejemplos muy evidentes que está pasando en Argentina y en el Brasil, ¿no? Sí, usted lo ha remarcado bastante en esta entrevista, ¿no? El tema de las... yo no lo veo como casualidad. Me parece que usted tampoco lo ve como casualidad. Que hay una serie de coincidencias no casuales en la región. Hay muchas coincidencias. Hay tentaciones... Hay muchas tentaciones. Cuando el Estado empieza a administrar, a gestionar negocios privados, actividades privadas, las tentaciones son muy grandes. Porque hay mucho dinero. En la vuelta hay mucho dinero. Cuando el Estado tiene la capacidad de autorizar o no determinada obra en nombre del bien público, pero dándosela a un interés privado concreto, y si en ese tipo de actividades se eluden las licitaciones o los mecanismos que en teoría tratan de asegurar el interés público, y pasamos a mecanismos de negociación directa, cuando digo negociación directa, digo negociación directa con licitación de por medio o sin licitación de por medio, con una licitación lícita o una licitación ya no tan lícita. Todo ese tipo de cosas las vemos, se ven a diario en la administración. ¿Eso se llaman errores? Perdón. Yo creo que hay dos cosas. Hay errores, yo creo que no se pueden llamar. Lo que sí se puede, lo que alguien puede justificar es que estamos viviendo, yo he escuchado un poco este discurso, ¿no? Para justificar, y creo que hasta con discursos convencidos. Estamos ante una nueva situación, tenemos que vivir en tiempos de gobernanza. Vivir en tiempos de gobernanza significa actuar los intereses públicos y los intereses privados hermanados. Tenemos que ir a aflojar las riendas del derecho público, porque el derecho público se vuelve muy pesado a la hora de hacer negocios, y por algo es que se vuelve muy pesado a la hora de hacer negocios. Tenemos que huir del derecho administrativo y formar sociedades anónimas. Hay un discurso ideológico. Sí. Yo vengo sosteniéndolo desde hace mucho tiempo, que esto del neofeudalismo, esto de la conjunción de intereses públicos y privados admitidos por la propia legislación, tiene un origen ideológico. Y no me estoy refiriendo, cuando digo un origen ideológico, a una ideología del pasado en concreto. Estoy refiriendo a que hay una nueva ideología que va detrás de la desaparición de los estados-nación, va detrás de la desaparición de los conceptos de república, que está hermanada o vinculada fuertemente a ese concepto de neofeudalismo al que yo hacía referencia. Yo he llegado a decir que la corrupción se ha vuelto ideología, y se ha vuelto ley también, porque hemos reconocido en la ley mecanismos que favorecen ese tipo de conjunción. Nosotros tenemos un artículo en el Código Penal que sanciona la conjunción de intereses públicos y privados. Yo he llegado a sostener también que ese artículo hoy de facto está derogado, ¿no?
Además, hablamos de temas de la región, pero puntualmente me interesa traer a cuento algo que venimos tratando aquí en el programa semana a semana con la gente de la Unión Ferroviaria, que es la unión de AFE con SELF, que es un vínculo público-privado que ya creo que está más que claro que no ha dado resultado. ¿Qué pasa ahí? Es esa ganancia de una gran suma de dinero, como tú mencionabas recién, que después ya llega un momento que no se puede dar vuelta atrás, no se puede hacer una autocrítica de decir esto no funciona. Yo no conozco el caso en concreto, pero con relación a otros casos, el gran problema que ocurre aquí es que cuando se firman contratos, y ahí está el problema de la influencia cuando el derecho privado le gana terreno al derecho público. Cuando se firman contratos estamos en terreno del derecho privado. Cuando se firman contratos, el contrato es la ley para las partes. Eso es un principio establecido en el Código Civil. ¿Qué quiere decir que las cláusulas del contrato son la ley para las partes? Que las partes no se pueden escapar de las obligaciones. Es decir, que cuando se firma un contrato, el cumplimiento de ese contrato tiene la previsión de las hipótesis de incumplimiento y de ejecución de cumplimiento. Es muy difícil para el Estado que ingresa en el campo del derecho privado desligarse, zafar de las obligaciones establecidas en un contrato. Entonces, esas obligaciones entran a mandar más, las obligaciones del contrato entran a mandar más que la ley y que la Constitución. Y sustituimos la ley y la Constitución por el contrato privado. Ese tipo de cosas que se ven habitualmente, por ejemplo, hay un caso donde eso se ve, yo lo he estudiado, en algún momento inicié algún tipo de actuaciones, sobre todo para obtener información, es el caso de la regasificadora. Es un caso donde se observan que se han contraído determinadas obligaciones de las cuales es muy difícil desligarse, porque las cláusulas leoninas que tienen esos contratos implican lo siguiente: si tú, Estado, te quieres desligar, yo, empresa privada, te voy a demandar ante un organismo internacional y te voy a cobrar ya no solo el que pierda el contrato, sino el que pierda todo el lucro que ese contrato como empresa privada me iba a dar. Con lo cual estamos ante lo que se llaman las cláusulas de blindaje, que suponen que incumplir el contrato supone pagar tanto que yo, Estado, no puedo dejar de cumplir el contrato. Esto es curioso porque generalmente se ha dicho, se nos decía a nosotros en la facultad, los famosos contratos de adhesión, ¿no? Y el Estado era un individuo que ponía un contrato con toda la letra del contrato, hasta la letra chica, y le hacía firmar al proveedor, yo qué sé, de papel higiénico de la Intendencia Municipal al final del contrato. Hoy, ese contrato de adhesión con todo escrito hasta la letra chica, lo escribe la empresa privada y el Estado firma y el Estado, que como bien decía Elsa hoy más temprano, está bueno no perder de vista quiénes somos. No, por supuesto. Somos todos. Exacto. Sobre todo a la hora de pagar esa deuda. Yo insisto con esta idea, la de las seguridades jurídicas. Cuando nosotros le damos seguridades jurídicas especiales a una empresa, cuando nosotros le damos un feudo, le damos un estatuto feudal de privilegios a una empresa, más allá de que estamos violando el concepto de república, que dice que todos somos iguales ante la ley y que no puede haber privilegios y prebendas especiales para determinados sujetos, lo que estamos haciendo es desguarecer totalmente a los intereses de la ciudadanía. El Estado es el escudo, es decir, en la concepción buena del Estado, el Estado es el escudo protector de los ciudadanos, en especial de los más humildes, de los más débiles. Si ese escudo protector se da vuelta y protege determinados intereses privados, los que quedamos afuera del castillo feudal, los que quedamos a merced de las hordas, somos el resto de los ciudadanos. Quiero volver al capítulo ANCAP. Usted decía, si no recuerdo mal, hace un ratito decía que algún fiscal ya debería haber actuado de oficio, ¿puede ser? En el tema de ANCAP. Sí. ¿Me quedó bien ese concepto? Yo creo que cuando nosotros hay algo que a veces es difícil de entender, voy a entrar en algunos vericuetos jurídicos. Hay dos tipos de delitos previstos en la norma penal, en el Código Penal, que están los delitos perseguibles a instancia de parte, que quiere decir, la instancia de parte es una denuncia formal que tiene que hacer el perjudicado, el damnificado, el ofendido, la víctima, y mientras esa persona no realiza esa denuncia, no se mueve el obstáculo que permite iniciar el proceso. O sea, son delitos perseguibles a instancia de parte. Pero el gran número, eso es un conjunto de delitos específicamente definidos en el Código Penal. Pero el gran número de delitos son perseguibles de oficio, porque lo que está en juego ya no es el interés exclusivo del denunciante, sino de la sociedad entera, de todo. En este caso el Estado. Exacto, de todos los habitantes de la República.
Ese es el gran número de delitos. Los delitos contra la administración pública, por ejemplo, que es un capítulo del Código Penal, donde está el delito de conjunción de interés, donde está el delito de fraude, el delito de peculado, el delito de abuso innominado de funciones, en fin, y otros tantos delitos, son perseguibles de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, con el régimen procesal que tenemos hoy, el año que viene veremos, porque va a cambiar, tanto el juez puede iniciar de oficio una instrucción y una investigación, como el fiscal puede iniciar de motu propio, no se dice de oficio, en general nosotros cuando decimos los fiscales no actúan de oficio porque el que actúa de oficio siempre es el juez, pero el fiscal puede también iniciar una investigación ante el juez, no en el despacho de la fiscalía, sino en el juez presentándole el asunto al juez y pidiéndole al juez las medidas respectivas para investigar el asunto en el juzgado. Eso es así y esa es nuestra realidad. A partir de febrero del año que viene, si entra en vigencia, vamos a ver si es así, si entra en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, eso va a cambiar. Y la única puerta de entrada para las investigaciones penales va a ser la Fiscalía. Los jueces no van a poder iniciar investigaciones penales a partir de febrero del 2007 si entra en juego el nuevo Código del Proceso Penal. Esto es un escenario el escenario judicial Sí, de correcto. Uruguay. Ahora, yo le preguntaba directamente por ANCAP. Usted decía que la justicia ya debería haber actuado de oficio, perdón si está mal el término. Sí, no. Yo creo que sí, que en efecto. Cuando yo hago siempre una anécdota con relación a un ¿Por juez. qué dice que ya debería haber actuado de oficio? Porque el conocimiento público de hechos con presunción delictiva, yo no estoy diciendo que sean delitos, sospechados de ser delito, obliga al juez y al fiscal a actuar. Hay un deber de actuación. Cuando hay una expresión que a mí no me gusta mucho, pero se dice cuando se excita el celo del fiscal, el fiscal tiene que actuar. Cuando el fiscal compra el diario de hoy y observa una cantidad de hechos que pueden ser delitos, tiene la obligación de actuar. Y lo mismo ocurre con el juez. Esa es la actuación de oficio, que la vemos en tantísimos asuntos, pero que hoy no se está dando. Ha habido una modificación de facto. Vuelvo a introducirme en los aspectos judiciales, que obviamente son los que más domino, que es la siguiente. Hoy los jueces prácticamente no están haciendo nada sino ese impulso de los fiscales. Pero eso es de facto, el derecho hasta febrero del año que viene no dice que así se tenga que actuar. Los jueces, frente a un hecho que se les presenta ante sus ojos, un juez que va caminando por la calle y observa a un individuo que cruza con luz roja y atropella a una persona, ese juez está en conocimiento de un hecho y tiene que actuar, claro, de oficio. Lo mismo ocurre cuando el señor juez abre el diario de hoy y lee la noticia, salvo que los señores jueces o los señores fiscales no compren diarios, que creo que en alguna medida hay un incentivo para que no compren diarios o no escuchen la radio. En estos días el senador Bordaberry planteó algunas leyes contra la corrupción. Entre una de las cosas que planteaba, dice, es esencial aprobar normas contra la corrupción, crear el delito de enriquecimiento ilícito, que no prescriban los delitos contra la corrupción, ampliar el alcance de la figura del cooperador, estableciendo la del agente encubierto, informante, etcétera. Pero me interesa más que nada la primera parte, enriquecimiento ilícito, que no prescriban los delitos contra la corrupción. Un poco vinculado también a lo que venimos hablando. Sí. Yo creo que lo más importante es la segunda parte, pero vamos a empezar por la primera. Yo creo que hoy no es necesario crear nuevas figuras delictuales para perseguir la corrupción. Están todas establecidas en el Código Penal. Lo de la prescripción o no prescripción puede ser un poco injusto, ¿no? Es decir, quizás lo que tendríamos que decir que todos los delitos sean imprescriptibles, ¿no? La prescripción es un mecanismo que da seguridad jurídica. No puede ser que a usted la persigan por hechos que ocurrieron hace 20 años, cuando usted de repente las pruebas que demuestran su inocencia no las puede recoger porque se produjeron hace 20 años. En fin, hay que tener mucho cuidado con eso de las modificaciones de la prescripción. En cuanto al elenco de delitos, es el elenco suficiente. Ojo, en el proyecto de Código Penal que se planteó en la legislatura pasada, que no fue aprobado y que ahora aparentemente se va a replantear en algún momento, se prevé la eliminación de algún delito y estaban todos de acuerdo en eliminar el delito de abuso de funciones, porque yo creo que sería un gran error. Eliminar el delito de abuso de funciones sería otra vez darle más apertura a los hechos de corrupción. Pero me interesa sobremanera la segunda parte de lo que usted mencionó, que es el traer las figuras del arrepentido, la figura del agente colaborador, hasta del agente encubierto. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, y lo vengo denunciando hace mucho, ese tipo de asuntos. Ese tipo de asuntos supone ir a un proceso penal por pactos.
un proceso penal por acuerdos. Vuelvo a insistir. Observemos lo que está pasando en Brasil, donde un ex funcionario público muy importante, ministro creo que era, de gobierno de Lula y de Dilma Rousseff, en determinado momento es apresado por distintas actividades y hace un pacto que supone: yo delato a cambio de que tú me des prisión domiciliaria. Nosotros lo hemos visto en algún caso muy reciente, o por lo menos los balbuceos de este tipo de justicia por acuerdo. Que, ojo, está prevista en la ley. En la ley de crimen organizado ya está previsto que los fiscales pueden pactar con los indagados, con los sospechosos de haber cometido delito. Esto es ir a una justicia negociada. Esto es ir, en mi opinión, a un mecanismo de privatización de la justicia. Esto es ir a una justicia perversa. Esto es ir contra la Constitución, porque se rompe el principio de legalidad de los delitos y de las penas, porque se rompe el principio de inocencia, porque se rompe el principio de igualdad. Podemos hablar en qué sentido se rompen cada uno de estos principios. Pero supone, entre otras cosas, ir a un proceso extorsivo, que nos remonta, paradójicamente, a la Edad Media. Yo pongo el ejemplo de Juana de Arco. Juana de Arco termina confesando, luego de ser torturada, las denuncias que se habían hecho en contra de ella de hechicería y de bruja, ¿no? Luego de ser torturada termina confesando. Cuando se desdice, muere en la hoguera. Esos mecanismos en definitiva, buscaban lo mismo que buscan estos mecanismos como lo son los de el agente colaborador y todo eso. Buscan extorsionar, presionar al individuo, diciéndole: mire, usted tiene que decidir, si usted me confiesa, le doy prisión domiciliaria, si no me confiesa, yo lo mando a CONCAR. El individuo se enfrenta a esa disyuntiva. Esa confesión puede suponer la devolución de dineros, bien habidos o mal habidos, puede suponer la delación de terceros, que hayan cometido el delito o que no hayan cometido el delito. Pero en esas circunstancias, prisión domiciliaria o CONCAR, el individuo, yo lo digo un poco exageradamente, pero entrega hasta la madre. Se trata de un tema de decisión, ya no un tema de la verdad, ¿no? De enfrentarse a una... Exacto. Usted ha dicho exactamente la definición del problema. La verdad pasa a un segundo plano. Se privilegia la confesión obtenida de cualquier manera y la verdad verdadera, por llamarlo de alguna manera, pasa a un segundo plano. Es más, se elude el proceso, porque estos procesos de negociación, que ya están previstos en el nuevo Código del Proceso Penal y que entrarían en vigencia, ya le digo, en febrero del año que viene, también se los conoce como los juicios abreviados. ¿Qué supone? Una vez obtenido el acuerdo, que se obtiene en sede administrativa, en la comisaría, entrando o saliendo en el carcelaje, o en el gran estudio jurídico, ahí no, entrando y saliendo del carcelaje, y eso se lleva al juez, y el juez lo único que dice es amén, y homologa ese acuerdo. ¿Qué se elude allí, además de la verdad? Se elude el juicio. Y cuando se elude el juicio, el verdadero juicio, se elude el contradictorio, se elude el principio de defensa, de prueba, en fin. Diana, nos quedan 2 minutos de entrevista nada más, lamentablemente, y le quiero hacer la última pregunta. Si usted cree que el caso de Sendik, públicamente, ¿no? El tema de su título, ¿amerita una denuncia? Mire, yo ahí puedo tener mis dudas. Hay que mirar las normas penales. Yo hace mucho que no estoy ejerciendo directamente en la materia penal. Creo que a veces hay algunos temas que nosotros exageramos porque obviamente tienen una visión de parte de toda la ciudadanía muy, muy importante. Creo que hay otras conductas que tienen que hoy son mucho más graves que el invocar o no invocar un título. En esto vuelvo a lo que les decía antes, y creo que un Estado, una nación que pretende venir del artiguismo, debería releer Artigas. Y si hay algo que Artigas despreciaba y repudiaba absolutamente, y que en nuestra Constitución está establecido, son los títulos, ¿no? Hay que olvidarse de los títulos. Acá estamos viviendo como una especie de mi hijo el doctor, ¿no? Un poco dado vuelta, si ustedes quieren. Pero es una mentira. O aparenta ser hasta ahora no porque le atribuimos mucha importancia al tener un título o no tener un título. No, a la mentira creo que se le está dando importancia. Pero no a todas las mentiras. Debemos ser mucho más duros con otras mentiras. ¿Cómo con cuáles? Y bueno, hemos estado hablando un buen rato de lo que significa la corrupción. La corrupción se monta básicamente en el engaño y en la mentira. Creo que debemos apuntar más a eso que a la exposición o no de que yo soy doctor o no soy doctor, yo tengo un título o no tengo un título de tal cosa. Más que nada, yo creo que pasa por un tema de decir, el propio vicepresidente ha dicho que se lo siga llamando licenciado cuando hay un título que no aparece.
Sí, sigo insistiendo. Creo que son cosas menores frente a otras, ¿no? Si ustedes me dicen, vivimos en un estado pulcro que no tiene ningún tipo de dificultades, que no ha firmado contratos de inversión, que no ha firmado compromisos que lo van a colocar en una situación muy embromada en los próximos años, yo le diría, bueno, hablemos de estos temas, pero yo creo que hay que buscar otras fórmulas de engaño que son mucho más graves que esta mentira o mentira simple, digamos. Doctor Enrique Viana, Muchas gracias. queremos agradecer enormemente su presencia en esta Por favor. mañana con nosotros en Radio 10. Y bueno, en cualquier momento lo hacemos madrugar de vuelta, aunque Bien, sabemos no que hay es un problema. hombre que madruga. De acuerdo. Bueno, nos vamos, Audiencia, la Que invitación. pasen bien, ¿eh? Buen programa, Leo. Bueno, vamos hasta vamos. mañana. Mañana A las 6 viernes de la tenemos mañana. programa divertido. La verdad que sí, descontracturados. Descontracturados, Gracias, Fabra, exactamente. por su participación esta mañana. Y a ustedes, Elsa y Ivana, nos reencontramos mañana a las 6 de la mañana. A ti, Freddy, muchos mensajes que quedan para leer mañana a las 6 de la mañana. Vamos arriba, audiencia. Disfruten de este jueves.